Vean, este tipo de estudio se hace en la sangre, no se hace directamente en el tejido tumoral. Y afortunadamente, o sea, también lo puedes hacer en el tejido tumoral, pero también lo puedes hacer en la sangre y tiene muy buenos resultados. Por eso es que es el método ideal, BRCA por sangre. Afortunadamente, AstraZeneca, les digo que tiene este programa de hacerlo gratuito a todos los pacientes con cáncer de ovario. Y bueno, lo único es que tiene que tener la autorización de un oncólogo, pero se pueden mandar a hacer sin problema. Y lo único que se necesita es el reporte de patología. De hecho, si alguno de ustedes tienen algún familiar o alguien que le quieran hacer BRCA, nada más se contactan conmigo y nada más que tenga el reporte de patología. Me pasa su información y ya programamos. De hecho, AstraZeneca va directamente a su casa, a su domicilio, a tomarles la muestra. Y es totalmente gratuito. Y el resultado me lo envían a mi correo en unos 7 días, más o menos. 7, 14 días, más o menos. Entonces, fíjense, esta paciente, bueno, hagan de cuenta que no han visto el nombre. Y ahorita ya todos lo ven, ¿no? Viene la información del paciente, la fecha, dónde se hizo. Y así en la primera parte te pone el resultado. Y aquí, bueno, el panel para BRCA te dice que fue negativo. Es decir, que no hay una variante clínicamente significativa, no se identificó. En la parte de abajo te ponen un poco de la interpretación, te ponen sobre, pues, cuestiones informativas de por qué es importante hacer este estudio, siguen los comentarios, te explican la metodología que se utilizó, los reactivos que se utilizaron, las posibles limitantes, te sigue hablando más de comentarios, te vuelve a poner otro reporte donde te dice reporte final, igual la información del paciente y te vuelve a poner así en marcado, fue negativo, no hay variantes clínicamente significativas. Y te vuelve a explicar, bueno, qué interpretación clínica tiene esto. Te vuelve a hablar más cuestiones informativas. Ahora para el paciente también te pone esto como que más gráfico. No, pues no tienes ninguna variante significativa. ¿Qué significa esto? Más cuestión informativa. Y ya. Ahora vamos a ver el resultado de un paciente que salió positivo. Y aquí está igual la información al principio del paciente. Y aquí te desglosa un poquito más. ¿Sabes qué? Sí salió positiva. Tienes una variante patogénica clínicamente significativa. Te ponen ahí abajo que se hizo secuenciación de BRCA1, se hizo secuenciación de BRCA2, y te ponen si se identificó alguna de lesión o duplicación, tanto en BRCA1 como en BRCA2. Te explica qué importancia tiene, nuevamente el estudio, más cuestión informativa, y aquí te concluye, mira, hicimos secuenciación de BRCA1 y salió negativa. Hicimos secuenciación de BRCA2 y salió negativa. No había de lesiones ni duplicaciones en BRCA2. Pero en BRCA1 identificamos esta de lesión del exón 9 al 12. Y esa es considerada una variante patogénica. Aquí está muy padre, porque luego aquí te explica todo lo relacionado con esta de lesión. Te pone los artículos. Siempre que vean esta palabra de PMID, es prácticamente el número que tiene cada artículo. Y ustedes lo pueden buscar así. Es diferente al DOI. Es diferente. Este es como que otro tipo de registro. Y ahí te ponen qué año se publicó. Y te pone aquí toda la evidencia de dónde se han reportado este tipo de variantes o este tipo de alteraciones. Y tal como te pone acá, te dice que esta de lesión del exón 9 al 12 en el BRCA1 ha sido reportado en múltiples familias hispanas. De hecho, es una de las alteraciones más frecuentes en México, la de lesión del exón 9 a 12. No se lo tienen que aprender eso, es simplemente para que sepan. Y te ponen aquí más información, más información. Si gustan leer todo esto de información, viene en el manual. De hecho, ahí en el manual, en la parte donde, aquí abajo, ahí en la página 19, hice un screenshot del resultado. Y aquí si quieren leerlo, pues lean. Y si quieren enfocarse más o estudiar sobre esa de lesión, bueno, ahí viene más información. Y ya después te vuelve a... Ahí donde está. Se sigue explicando más cuestiones informativas.
Después para el paciente te dice tu resultado, si hay una variante ahí importante, te dice cuánto riesgo tienes de desarrollar cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de mama en hombre, más información. Te pone este cuadro que es sumamente interesante y que muchas veces, si pudieran tomarle screenshot a este cuadro, y te dicen, si yo tengo esa variante o esa mutación, ¿qué tanto riesgo para mis familiares hay de que también lo tengan? Y entonces te pone, si tienes un gemelo idéntico, tiene el 100% de probabilidad de que lo tengas. Si tienes, por ejemplo, hermano o hermana, un 50% de probabilidad. Si tienes ya familiares un poco más lejanos, tío o tía, un 25%. Y un primo de primera generación, un 2.5% de que pueda tener la mutación. Entonces, la verdad es que está muy completo el reporte y te explica todo. Y eso se le entrega al paciente. De hecho, fíjense acá, dentro de la información te dice, ¿sabes qué? Pues hay varias opciones que pueden seguir a continuación. Una de estas es la cirugía. Y lo que platicábamos, vean, mastectomía preventiva. Es decir, para que no vayas a desarrollar cáncer de mama. Y también una salpingoferectomía bilateral preventiva, para que no vayas a desarrollar cáncer de ovario. Esto para que esa paciente pues sí lo tuvo. Y es que empieza muchas veces, fíjense, a varios pacientes, pues que he tenido todo cáncer de ovario que me llega, le pido la muestra. El problema, fíjense, empieza aquí algo, un dilema ético muchas veces, ¿no? Y como persona paciente, pues te puedes sumar esa preocupación. Yo siempre les pregunto a las que me sale positivo, oye, ¿tiene hijas? Y me dicen, sí, doctor. Pues ya hay varias que tienen hijas, entonces, pues le haces la prueba, no se la haces, está totalmente indicado hacérsela, ¿verdad? Porque pues su hija puede tener un alto riesgo también de tener, tiene hasta un 50% de probabilidad de que también tenga la mutación. Entonces, pues sí es de cuidado, ¿no? Y lo que comentábamos ayer, muchas veces no son tan accesibles en cuanto a precio. AstraZeneca tiene este programa, pero solamente gratuito para pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer de ovario. También se puede hacer para mama, pero siempre y cuando ya tengan el diagnóstico de cáncer de mama. Pero no hay un programa todavía gratuito para los familiares o para la gente que no tenga cáncer y que requiera del estudio. Bueno, y ahora vamos a ver un paciente que tuvo el resultado, fíjense. Es una paciente con cáncer de ovario, múltiples familiares con enfermedades autoinmunes, hija con lupus, también otros familiares con enfermedades autoinmunes, con cáncer. Fíjense que es muy interesante esa relación. Enfermedades autoinmunes y cáncer, autoinmunidad y cáncer. Si da tiempo vamos a hablar de eso más adelante. Ella me salió así, BUS. Es una variante de significado clínico incierto o desconocido. ¿Y esto qué significa? O sea, sí hay una alteración en el gen, pero todavía no se sabe o no hay la suficiente evidencia de saber si eso me predispone a tener algún cáncer o no. Entonces, fíjense, primer paciente, negativo. Segundo paciente, positivo, y ya bien estudiado. Tercer paciente, me sale esto. De todos los pacientes, este es el único que me salió con este resultado, de significado incierto. Entonces, también, ¿qué hacer si tú tienes esto? ¿Te opera las mamas y el ovario o no? Hay poca evidencia de que realmente no se sabe todavía si se asocia con cáncer de mama o cáncer de ovario. Entonces, también es un problema ahí de que si tú tienes una variante de significado clínico incierto, ¿qué hacer? ¿Te operas? ¿No te operas? Porque pues no hay la suficiente evidencia de saber qué hacer en estos casos. No hay la suficiente información hasta el momento de concluir que pudiera haber relación con algún cáncer o no. Y así te lo pone como en amarillo. Variante de significado incierto. Y ya te dice que pues no hay tanta información, que necesita de un consejo multidisciplinario para ver qué hacer. Bueno, son los 3 pacientes que les quería mostrar en los reportes de cómo te lo ponen. Así dejamos de compartir pantalla. Y vamos a continuar. Bueno, pues hablamos de la mutación de BRCA, pero no solamente, como lo comentaba al inicio de la clase,
no necesariamente de que tengas una mutación. Puedes tener lesiones precursoras. Por ejemplo, un carcinoma in situ de mama. ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia entre un carcinoma in situ y un carcinoma invasor? ¿Alguien Que recuerda? si atraviesa o no la membrana basal. Exactamente. Es decir, un in situ o displasia severa todavía no tiene esa capacidad de invadir y de dar metástasis. Entonces todavía no tienes un carcinoma invasor como tal. Y una forma de prevenirlo pues sería quitar la mama antes de que vayas a desarrollar un carcinoma invasor. Puede ser una opción. Otro, por ejemplo, sea in situ en cervix. Últimamente me han llegado varios carcinomas in situ en cervix, donde todavía no es un invasor. Y como tal, si no es invasor, yo no le puedo dar quimioterapia, porque esos pacientes todavía no meritan un tratamiento oncológico sistémico. Esos pacientes, entonces, ¿cómo se tratan? Pues hay que operar. O quitas el órgano, o haces un cono y quitas donde está esa lesión. Entonces son cirugías o procedimientos profilácticos para evitar que vayas a desarrollar un carcinoma invasor. Siguiente, hay otra mutación. Por ejemplo, la mutación del APC. Alguna vez ya han escuchado seguramente esta mutación que se asocia mucho a poliposis adenomatosa familiar. Poliposis adenomatosa familiar. Y la poliposis adenomatosa familiar está ampliamente relacionada con cáncer de colon. De hecho, prácticamente todo paciente que tenga poliposis adenomatosa familiar, casi el 100% le va a dar cáncer de colon. O sea, es muchísimo el riesgo. Entonces, si se identifica esta mutación, si se identifica que tienes poliposis adenomatosa familiar, pues el tratamiento es colectomía total. Se quita todo el colon para disminuir el riesgo de que vayas a desarrollar cáncer. Desafortunadamente, muchas veces son procedimientos que dejan muchas secuelas al paciente. Es un paciente que ya va a estar toda su vida con ileostomía, o si es que no se quitó todo el colon, pues el paciente va a tener el intestino corto y todas las secuelas se condiciona a eso. Pero bueno, también se pudiera optar por una cirugía en estos casos. Otro, la colitis ulcerosa. Colitis ulcerosa. No está, o sea, no es como que el 100% de cáncer de colon, pero también está asociado a cáncer de colon. Entonces, una cirugía para quitar pues el colon o la parte del colon donde está afectado, pues pudiera ser benéfica para evitar que pudiera desarrollar cáncer de colon. Otro, esófago de Barrett. Pues si tú ya tienes una lesión precursora que si bien el 100% no va a desarrollar cáncer, pues pudiera en un momento dado desarrollar cáncer. Busquen qué tanto porcentaje de esófago de Barrett te da cáncer. Eso lo encuentran en UpToDate. Me ponen nada más ahí UpToDate, cáncer, esófago de Barrett y cáncer. Y automáticamente te manda a qué tanto porcentaje puede desarrollar esófago de Barrett cáncer. Entonces, si tú identificas un esófago de Barrett, pues lo puedes quitar de forma endoscópica, o a lo mejor un procedimiento quirúrgico más amplio y quitar esa lesión precursora, ¿no? Y hay otra mutación que se llama mutación de CDH1. Esta es una mutación no tan frecuentemente conocida como la mutación APC y mucho menos que con la mutación BRCA, pero la mutación CDH1 se asocia con cáncer de estómago. Y entonces, si se identifica que tienes esta mutación, bueno, valorar si se puede hacer gastrectomía antes de que puedas desarrollar un cáncer de estómago. Y un cáncer de estómago, la verdad es que es muy, muy agresivo muchas veces. Pues son cirugías profilácticas. No tengo cáncer, pero o tengo lesiones precursoras o tengo una mutación que me va a predisponer mucho a desarrollar el cáncer. Y por eso se puede optar por este tipo de cirugías. Siguiente cirugía. La cirugía de diagnóstico y etapificación. Bueno, pues es una cirugía, como su nombre lo dice. Imaginemos un cáncer de mama, que tienes un tumor pequeñito, ya le hiciste una biopsia, bueno, ahora vas a operar, no se considera para neoadyuvancia, se considera para tratamiento radical inicial, porque es pequeño el tamaño del tumor, porque no hay ganglios palpables, se quitó la mama, se quitaron ganglios, y ya con lo que tú quites y mandes al patólogo,
y el patólogo te va a definir el tamaño del tumor, cuántos ganglios estuvieron afectados o no, y en base a eso tú puedes diagnosticar y etapificar. Vamos a ver más adelante que en la mayoría de los tumores se etapifican en un sistema que se llama TLM. T es por el tumor, N es por los ganglios y M es por metástasis. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, con una cirugía tú puedes diagnosticar y etapificar. Otro tipo de cirugía, pues como parte del tratamiento radical. Ya hablábamos, ¿no? O sea, muchos pacientes le dan neoadyuvancia, después se va a un tratamiento quirúrgico radical para quitar el tumor. Ese es el objetivo de una cirugía radical, quitar completamente el tumor, que no quede nada de tumor. Siguiente tipo de cirugía, la de con intención paliativa, la cirugía paliativa. Ya hablábamos también esto cuando hablamos de tratamiento paliativo. Pacientes que tienen mucho dolor, mucho sangrado, que no pueden, hay muchas molestias, muchos síntomas asociados a una gran cantidad de tumor. Bueno, a lo mejor no lo vas a quitar, pero sí no lo vas a quitar por completo, pero sí reducir un poco la carga tumoral para que el paciente pues, se controle en sus síntomas y esté lo más tranquilo y con la mejor calidad de vida posible. Y siguiente, la cirugía estética. Esto sucede muy frecuente, por ejemplo, en tumores que están en cabeza y cuello. Se hacen cirugías estéticas, sobre todo para tratar de recobrar un poco la figura del paciente antes del cáncer, ¿no? Hay tumores muy desfigurantes, sobre todo les digo cáncer de cabeza y cuello. Pero también incluyen, por ejemplo, de cirugía estética, pues la de las mamas. Se quita la mama y la paciente quiere nuevamente tener pues, su figura lo más recuperada posible. Y bueno, hay que poner prótesis, pero antes de poner prótesis se tienen que poner expansores para que la piel dé, y ahora sí ya poner los implantes. Entonces, son cirugías con finalidades estéticas que están totalmente recomendadas. Entonces, vean, cirugía profiláctica, de diagnóstico y etapificación, radical, paliativa o estética. Ahora vamos a pasar a hablar a otro tipo de tratamientos. Que ahora vamos a hablar de la radioterapia. Radioterapia. Yo no soy radiooncólogo, ni sé gran cosa de radioterapia, simplemente los conceptos básicos que como oncólogo a mí me sirven, y voy a tratarles de transmitir esos conocimientos lo más básico posible de radioterapia, pero para que tengan una idea de cómo es que funciona y cómo se indica, cómo es la metodología de toda la radioterapia. Bueno, para empezar a hablar de radioterapia, tenemos que saber que entonces hay 3 tipos de tratamientos oncológicos: la cirugía, tratamiento sistémico y radioterapia, que lo comentábamos desde la primera clase. Prácticamente todos los pacientes, o una gran mayoría de pacientes, van a pasar por alguno de estos 3 tratamientos. Y en muchos van a pasar por los 3 en todo el camino de su enfermedad. Van a requerir a lo mejor una cirugía diagnóstica o paliativa, van a requerir algún tratamiento sistémico, ya sea neoadyuvante, adyuvante o paliativo, van a requerir radioterapia, ya sea como parte de un tratamiento radical o como una adyuvancia o como en el contexto paliativo. En alguna parte van a ocupar a lo mejor las 3. Hablando específicamente de la radioterapia, por estadística, se sabe que 6 de cada 10 pacientes con cáncer van a requerir radioterapia. O sea, la mayoría de pacientes en algún proceso de su enfermedad va a requerir de radioterapia. Y por lo tanto sí necesitamos tener como que los conocimientos básicos para saber qué es y cómo actúa. Entonces, para empezar a hablar de radioterapia, tenemos que irnos un poco a nuestras clases de preparatoria y vamos a hablar un poquito de los tipos de radiaciones. Y entonces vamos a tener 2 tipos de radiación: la radiación ionizante y la radiación no ionizante. ¿En qué consiste la ionización? ¿O en qué consiste que sea una radiación ionizante y que la otra no? Vamos a dibujar un átomo. Y recordando, no sé si se acuerdan dónde estaban los electrones, los protones, los neutrones, pero hablando específicamente de los electrones, estos, si se acuerdan, están en la parte periférica.
Ahí están los electrones. ¿En qué consiste la ionización? ¿O en qué hace la radiación ionizante? Bueno, pues lo que va a hacer la radiación ionizante es agarrar un electrón y botarlo. Eso es la ionización. Es decir, es desplazar un electrón del átomo. En eso consiste la ionización. Desplazar un electrón del átomo. ¿Y qué sucede si tú desplazas un electrón del átomo? Pierde su estructura, se modifica completamente. Y por lo tanto, la estructura o el componente que está formando, pues se va a destruir, o sea, va a morir, se tiene que modificar. Sobre todo para que, pues, guarde la carga neutra, ¿no? O sea, para que no haya, o sea, ni más positivo ni más negativo. Entonces, tiene todo que estabilizar. Eso es la radiación ionizante. Entonces, ¿en qué consiste la ionización? En desplazar un electrón del átomo. Eso es la ionización. Ahora, ¿qué tipos de radiación ionizante son los que existen? Prácticamente tenemos dos. Los rayos X y los rayos gamma. Rayos X y rayos gamma. Estos, al tener esta característica de poder hacer esto con el átomo, pueden tener el riesgo de que en un futuro puedan asociarse a cáncer. Y no es que tengas una sola sesión de rayos X o una sola sesión de rayos gamma. Generalmente se ameritan varias sesiones y por un tiempo prolongado para que puedan desarrollar cáncer, sobre todo por esta alteración que producen. Muy diferente de las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes no tienen esta característica, no hacen esto, no desplazan los electrones. Y ejemplos de radiaciones no ionizantes, pues tenemos, por ejemplo, la radiación ultravioleta, la luz visible, infrarrojo, microondas, radio, celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante que sí lo sepamos, porque este tipo de radiaciones generalmente, al ser no ionizantes, no tienen esta capacidad de eliminar, de suplirlos, de quitar electrones, y por lo tanto pudieran no asociarse tanto a desarrollar cáncer. Y si lo generaran, no es por esta vía, es probablemente por alguna alteración directamente sobre el ADN, sobre alguna alteración, pero no tiene esta forma de, o sea, no tiene esta capacidad de eliminar electrones. Entonces, generalmente, estos no se asocian a cáncer, generalmente, o no por esta vía, mejor dicho. Uno podría decir, oye, doctor, pero por ejemplo, la luz ultravioleta, la del sol, si yo me expongo mucho tiempo al sol, puedo tener cáncer de piel. Sí, totalmente de acuerdo, pero no es por esta vía, no es por un desplazamiento del electrón. Utiliza otro tipo de mecanismos que pudiera asociarse a cáncer, y sobre todo cuando tienes un contacto pues ya crónico. Otro que me comentaban en el otro grupo, por ejemplo, la de las uñas, que muchas veces se someten a luz ultravioleta, y bueno, sí, pudiera en un momento dado asociarse a cáncer, sí, pero sobre todo cuando es un contacto crónico, y no es por esta vía. Bueno, ahora, hablando de la radioterapia, ¿qué tipo de radiación es? La radioterapia es un tipo de radiación gamma. Y uno podría decir, a ver, ¿cómo? No entiendo. Me estás diciendo que la radiación ionizante se asocia a cáncer. Y ahorita vamos a hablar de radioterapia, que se utiliza para combatir al cáncer. O sea, ¿cómo? O sea, ¿da cáncer, pero también sirve para atacarlo? Sí, efectivamente. De hecho, uno de los efectos secundarios de la radioterapia a largo plazo es que puede desarrollar segundos primarios. Es poco frecuente, pero sí puede suceder. Esto pasa mucho en niños que recibieron radioterapia y en edad adulta tuvieron a lo mejor algún tumor retroperitoneal. Sí se puede asociar, pero generalmente son después de muchos años. Y no todos, es poco frecuente, pero sí. O sea, la radioterapia en un momento dado sí pudiera generar en un futuro cáncer. Pero entre el riesgo y beneficio es mucho más el beneficio
que pudo haber tenido la radioterapia en el momento en que estaba indicada, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien todos? ¿Sí? Todo bien. Radiación ionizante y no ionizante. Y bueno, también hay que aclarar un poco. Algunos de ustedes seguramente han leído que salió un estudio donde asociaban el uso de celular con tumores cerebrales o con cierto tipo de cáncer. La verdad es que no hay la suficiente evidencia para decir que sí se asocian. Hasta el momento no. Eso también ténganlo muy en mente, porque es común que los pacientes les pregunten, inclusive al médico de primer contacto: oye, doctor, estoy en quimioterapia, ¿puedo acercarme al microondas? ¿Puedo acercarme al calefactor? ¿Puedo acercarme a la radio, a la estufa, al celular? Y sí, porque es radiación no ionizante. Entonces no se asocia con cáncer generalmente. Entonces sí puede acercarse a todas estas cosas sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre estos tipos de rayos y hablando prácticamente de la radioterapia. ¿Cómo es que la radioterapia ataca la célula tumoral? Y vamos a hablar lo siguiente. Vamos a poner aquí un ADN. Este va a ser nuestro ADN tumoral. ADN tumoral. Entonces, la radioterapia va a tener dos formas de atacar al ADN tumoral. Va a ser mediante un efecto indirecto y mediante un efecto directo. ¿Cómo es esto? Vamos a empezar a hablar del efecto directo. La radioterapia, por la capacidad que tiene de ionizar, pues va a ser una ionización. Ya recordemos que es eso de ionizar, es decir, quitarle un electrón al átomo. Y le quita un electrón al átomo que está constituyendo la cadena de ADN. O sea, se mete directamente en toda la estructura del ADN y va a ir quitando electrones, electrones, electrones. Y al hacer esto, pues rompe con la composición, con la estructura de la cadena del ADN por ese mismo efecto ionizante. Y la célula tumoral se va a ver afectada y se muere. ¿Cuál es el efecto indirecto? El efecto indirecto es mediante un proceso que se llama radiólisis del agua. Radiólisis del agua. Este efecto de radiólisis del agua, ¿en qué consiste? Se junta la radioterapia más el componente más abundante que existe en las células, no solamente tumorales, sino las normales, que es el agua. Entonces se junta RT, que es la radioterapia, más H2O, se provoca un efecto de ionización, se pierde electrón y hay una formación de OH. Y estos OH, pues ya seguramente han visto ese OH, son radicales libres. Estos radicales libres lo que van a hacer pues es afectar al ADN tumoral. Entonces vean, son dos formas de cómo ataca la radioterapia a la célula tumoral. Ambos tienen como objetivo el ADN tumoral. Solamente que uno es atacarlo de forma directa al átomo, pierde el electrón directamente de los átomos que constituyen la cadena genética, y el otro es mediante este proceso de radiólisis del agua, donde se junta radioterapia más agua, se botan electrones, se forman radicales libres, y estos radicales libres son los que de forma indirecta pues atacan al ADN tumoral. El objetivo de esto es que la célula tumoral muera, ¿sí? Pero uno podría decir, bueno, doctor, estos efectos de la radioterapia, pues a lo mejor no solamente van a atacar a la célula tumoral, sino a las células normales que están alrededor, y pudiera tener también un efecto, pues, contraproducente de estar generando esto en las células normales. Bueno, ya se han hecho estudios donde evalúan qué tan frecuente se tiene que dar la radioterapia, o cuántos días se tienen que dar de radioterapia seguidos, máximo, para no atacar a esas células normales. Y lo que se ha visto es que se tiene que descansar 2 días a la semana. 2 días a la semana para que no se afecten esas células normales. O mejor dicho, si se afectan,
en esos 2 días la célula normal se recupera y vuelve a su funcionalidad normal. Pero en esos 2 días no le das chance a la célula tumoral de que se vuelva a recuperar, no es suficiente. Por eso es que 2 días son los que se tiene que descansar siempre en la radioterapia, para que des chance a que las células normales que pudieran afectarse por este efecto, pues se recuperen. Pero esos 2 días ya se ha visto que no son suficientes para la célula tumoral para que también se recupere. No, ellos requieren más tiempo. Por lo tanto, esto de descansar 2 días, y seguramente si alguno de ustedes conoce a algún familiar o conocido que haya tenido radioterapia, siempre son de lunes a viernes y siempre descansan sábados y domingos. Y es por eso, no es porque no se quiera trabajar de más, sino porque se deben de dejar 2 días de descanso para que las células normales se recuperen. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Bueno, la unidad de medida de la radioterapia, el total de energía de radiación que voy a dar, se miden en grays. En grays. Así. Y se abrevia con las letras GY. GY. Son grays. Entonces, toda la cantidad de energía van a ser tantos grays. El radiooncólogo es el experto en definir cuántos grays son los que le voy a dar a cierto tumor. Él ya sabe. Ya se han hecho muchos estudios donde comparan 10 grays versus 30, 5 versus 10. Ya, eso ya está escrito, ya se ha estudiado. Y el radiooncólogo, en eso consiste su especialidad. Aparte de tener el abordaje del paciente con cáncer, se especializan en ver cuántos grays son los que necesitan estos tumores. Ahora bien, el total de grays muchas veces no se dan en una fracción o en una sola exhibición. Se tiene que fraccionar. Entonces, el total de grays se fraccionan, se dividen. Para no dar todos en una sola sesión, se fraccionan, se dividen. Y a cada sesión de radioterapia se van a llamar, cada sesión se va a llamar fracción. Y la palabra fracción la vamos a abreviar con las letras FX. Entonces, cuando vean ustedes, por ejemplo, un tratamiento de radioterapia, les va a aparecer así, el más famoso, 30 grays en 10 fracciones. 30 grays en 10 fracciones. ¿Qué significa esto? Que mi total de energía que le voy a dar van a ser 30 grays, pero los voy a dividir en 10 para que no sea tan pesado para el paciente. Ya los radiooncólogos también son expertos, ya se ha estudiado cuánto es el fraccionamiento ideal. Entonces, cada sesión es una fracción, y aquí 30 grays las voy a dividir en 10 fracciones, en 10 sesiones. ¿Qué quiere decir con esto? Que una fracción voy a estar dando 3 grays, para que cuando cumpla las 10 fracciones, ya alcance los 30 grays y dé la dosis completa. Siguiente. Cada fracción generalmente es por día. Entonces, una fracción, un día. Generalmente es así. Hay estudios que han evaluado dar varias sesiones al día. Y aunque sí han tenido beneficio y sí son buenos para el paciente hacer ese fraccionamiento, muchas veces no es tan útil, sobre todo en el medio en el que vivimos. Imagínense una persona que apenas si tiene los recursos para trasladarse, o que apenas si el seguro o la institución pagó el traslado. Imagínense que le digan al paciente, y vive lejísimos, y que le diga, bueno, a las 8 de la mañana tienes la primera sesión, la siguiente a las 8 de la noche, y así todos los días. Para el paciente es muy difícil estarse trasladando otra vez en la noche, y que a lo mejor ya sale a las 9 y sí, ya no tengo ni dónde quedarme y ya no hay camiones para regresar a mi pueblo. ¿Qué hago? Entonces, la verdad es que en la vida cotidiana, y lo más frecuente, es que sea una fracción por día, generalmente. Y, por ejemplo, en este esquema de 30 grays en 10 fracciones, ¿cuántos días serían? Serían 10 días, ¿están de acuerdo? Porque cada fracción es por día. ¿Cuántas semanas serían? Tomando en cuenta que debe de haber 2 días de descanso, pues serían 2 semanas, exactamente.
Lunes recibe una, martes, miércoles, jueves, viernes. Ya van las 5 fracciones primeras. Descansamos sábado y domingo. Pues viene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la siguiente semana y ya tenemos las 10 fracciones. Ya tenemos el total de Grace que se dio al paciente. Lo de dejar descansar, que fue una pregunta en el grupo pasado, no es después de cada fracción, no. Es decir, a la semana se tienen que descansar 2 días. No es que se descanse después de cada sesión, no es necesario. O sea, tú das tus fracciones, las que tú veas a la semana, las que tú consideres, y tienes que dejar 2 días de descanso a fuerza, para que las células normales se recuperen del efecto. Ese 30 Grace en 10 fracciones, a nosotros los oncólogos es de que, así, a nadie se le niega un 30 en 10. Así se dice, es un chiste local, ¿no? A nadie se le niega un 30 en 10. Así como para el oncólogo médico a nadie se le niega un carbotaxol. Es un esquema de quimioterapia. Entonces, para los radiooncólogos, dicen, no, pues 30 en 10. No es el único fraccionamiento, hay muchos. Por ejemplo, 45 en 15, 50 en 25. El que se utiliza en mama son 50 Grace en 25 fracciones. Y por ejemplo, si son 25 fracciones, ¿cuánto es? Son 5 semanas. ¿Están de acuerdo? Porque son 5 por semana, descansa sábado y domingo. Entonces hay más o menos como un mes y una semana de tratamiento, de radioterapia. ¿Ok? Bueno, ¿sí se entendió esto? ¿Sí? Está padre, o sea, ya van a saber cuando ven un tratamiento 30 en 10, o no sé, otro fraccionamiento que se da, o que estaba pasando mucho ahorita con la pandemia. Bueno, ahorita con COVID, la verdad es que todos los médicos de todo el mundo y todas las especialidades, las oncológicas sobre todo, dijeron, ¿saben que no podemos suspender los tratamientos o sea, lo que era oncología, hematología, nefro, displasias y obstetricia, obviamente, esas fueron las únicas consultas que no se suspendieron. Pero la verdad es que si ustedes estaban metidos o tienen familiares o ustedes trabajan en hospitales, la verdad que ha sido un catástrofe. O sea, la verdad es que no estábamos preparados nadie para una pandemia así donde todo se cerraba. Por ejemplo, yo en el hospital allá en Pachuca, yo era el único que estaba dando consultas, todos los demás estaban metidos en COVID, todas las demás especialidades. Todo se retrasó mucho el diagnóstico de los pacientes. Ahorita la verdad es que los pacientes están llegando muy avanzados, así que dices, no inventes, súper avanzados. Otra de las situaciones que se ajustó mucho eran los tratamientos estos de radioterapia. ¿Sabes qué? No puedo estar citando diario al paciente, se va a contagiar de COVID. Y lo que se estaba haciendo era dar fraccionamientos más pequeños. Por ejemplo, 8 Grace en una fracción. Y a lo mejor tal vez decían, ¿sabes qué? No, a lo mejor no es el ideal, pero es una opción alternativa totalmente válida. No le voy a dar los 30 Grace en 10 fracciones, le doy 8 en 1. Y yo tengo muchos pacientes que a lo mejor si no hubiera COVID, le iban a dar 30 en 10, pero por la contingencia y para citarlo solamente un día, se les dio 8 Grace en una fracción. Y más o menos. Bueno, ¿quién define todo esto del fraccionamiento y del total de Grace? Los radiooncólogos. Ese es su área. Y ya para finalizar la clase del día de hoy, vamos a ver sobre hacen una pregunta que dice, ¿existe alguna dosis máxima de Grace al día? Generalmente puede ser muy variable. Lo que sí puede haber es dosis completas así de Grace, completas que tú le des en un solo fraccionamiento, pero más o menos así de máximo de Grace que le puedas dar en todo el tratamiento, pues por ejemplo 80, 90 Grace, pero son dosis pero gigantescas. Y al día generalmente no se pueden dar tantas, 8, 10 máximo Grace al día, o sea, no puedes como que dar tantas sesiones en una sola sesión. O algún otro tipo de tratamientos, ahorita vamos a ver las modalidades, por ejemplo en braquiterapia, que se utiliza mucha radiación, sí puedes aumentar el total de Grace que puedas dar en una sola fracción. ¿Okay? Entonces vamos a ver lo siguiente, modalidades de radioterapia. Modalidades. Y la primera modalidad es la braquiterapia. Aquí sí se dan muchos Grace, muchos Grace en una sola sesión. ¿En qué consiste esto de braquiterapia? Braqui viene de cerca. ¿Y referente a qué es eso de cerca o lejos? Bueno, es referente a la fuente de radiación
y del tumor. Si tú tienes la fuente de radiación pegada al tumor, se va a llamar braquiterapia. Y seguramente alguno de ustedes o alguno de ustedes tiene algún conocido, bueno, alguna conocida o familiar que haya tenido cáncer cervicuterino y que después de su tratamiento le dieron braquiterapia, que generalmente son 2 a 4 sesiones de braquiterapia. Busquen en internet, en YouTube, braquiterapia, para que vean cómo es el proceso de la braquiterapia. Pero generalmente es meter un tubo donde está la fuente de radiación pegada al tumor, y ahí se está. O sea, que la distancia entre la fuente de radiación y el tumor está cerca. Eso es braquiterapia. Vean videos en YouTube. Siguiente modalidad, teleterapia. La teleterapia es lejos. Esta es como que la más frecuente, la más famosa, donde tenemos una máquina de radioterapia y que manda el rayo, ¡frum!, y ya se va hacia un órgano o donde está el tumor. Es teleterapia. Es otra, la radioterapia intraoperatoria. Intraoperatoria. La verdad es que, como su nombre lo dice, es directamente en la cirugía. Es poco utilizada, generalmente es poco frecuente que se llegue a usar. Y la siguiente, la que es por radionúclidos. Por radionúclidos. ¿Qué es esto de radionúclidos? Bueno, son literal, son sustancias radioactivas. Radioactivas. Y se meten al cuerpo. El ejemplo más clásico y más famoso es el yodo radioactivo. Yodo radioactivo. Es una sustancia que es yodo, pero está radiado, está totalmente radioactivo. Es yodo 131, que le meten al paciente, sobre todo, por ejemplo, en cáncer de tiroides, y se trata como que de engañar al cuerpo. Ah, ok, tienes un cáncer en la tiroides. Por su comportamiento, la tiroides es ávida de yodo. Entonces dice, bueno, ¿cómo atacamos a ese cáncer de tiroides? Ah, pues vamos a meterle yodo. El cuerpo va a pensar, como le vamos a meter yodo, ese yodo se va a ir a la tiroides, pero aprovechamos eso. Pues junto al yodo le metemos una radiación fuertísima para que se pegue y desbarate todo el tejido tumoral. Ese prácticamente es lo que hace el yodo radioactivo. Utiliza ese fenómeno para atacar directamente al cáncer de tiroides. Entonces, en estas tres, no ameritas aislarte, no hay aislamiento. Pero en esta, sí ameritas aislamiento. Porque literal aquí, eres un ser radioactivo, porque tienes la sustancia radioactiva en tu cuerpo. O sea, eres un ser radioactivo completamente y te tienes que aislar. De hecho, quienes se encargan de este tratamiento de los radionúclidos no es el radiooncólogo, es el de medicina nuclear. Y pues ellos son expertos en manejar todo esto de tiroides y del yodo radioactivo. Generalmente lo que se aíslan son 3 a 5 días, donde tienen que mantenerse hospitalizados en una sala específica, donde, sobre todo para que después del tratamiento, el yodo se elimine, el yodo radioactivo ya sin ningún problema. Esto es algo también muy útil para ustedes, porque no va a faltar quien les pregunte, oye, doctor, me están dando radioterapia, ¿tengo que aislarme? O sea, ¿tengo que no estar en contacto con mi bebé, con mi esposo? No. Si le están dando la radioterapia así, de lejos, o sea, que es una máquina, no se tiene que aislar. Pero si le metieron algo al cuerpo radioactivo, sí se tiene que aislar. ¿Sale? Entonces les puedo preguntar, doctor, me están dando radioterapia por un cáncer de mama que tuve. Es una teleterapia, seguramente. No hay ningún problema. Puede ir a su tratamiento y después convivir con la persona que sea. Oye, doctor, tengo un cáncer de tiroides, me dieron un yodo radioactivo. ¿Me tengo que aislar? Sí. Y de hecho, o sea, esa pregunta ni siquiera se las hacen, porque quienes se someten a un yodo radioactivo les informan muy bien de esa situación, o sea, que se tiene que aislar y todo eso. Bueno. ¿Por cuánto tiempo se aíslan o cómo saben cuándo ya pueden? Generalmente el yodo radioactivo tarda en eliminarse 48 horas. Entonces, por eso es que se aíslan entre 3 y 5 días, generalmente. Y es que todos los utensilios de uso personal también se tienen que, o sea, lavar muy bien o definitivamente tirar, porque están radiados. O sea, todo eres tú. Tú eres un ser radioactivo, literal. Bueno, ahorita ya no da tiempo de más. Mañana vemos imágenes.
Todavía falta hablar de radioterapia. Vamos a ver un video del el Chernóbil mexicano y ya. Dice, ¿cómo se elimina el yodo radioactivo? Mediante tus secreciones. Se va eliminando. Se va eliminando. Entonces mañana vamos a ver un video del Chernóbil mexicano, de lo que pasó con el incidente de cobalto. Vamos a hablar de las bombas de cobalto, de los aceleradores lineales, cómo se da la radioterapia, cómo es el plan. O sea, llega el paciente al radiooncólogo, ¿qué hace el radiooncólogo ahí? ¿Cómo planea su tratamiento? Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Vale? Bueno, hasta aquí alguna otra pregunta que tengan. Y si no, pues sería todo por el día de hoy. Que tengan una bonita tarde, bonita noche y bonito fin de semana. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense, que pasen buena tarde. Gracias, doctor, igualmente.